Buenas noches, familia Genezaret. Bienvenido una vez más a tu Escuela de la Visión. Hoy tengo el gusto de poder enseñarles de un tema que a mí me encanta, que está dentro de la serie 8 características de una iglesia saludable, y es el ministerio según dones. No vamos a esperar más y vamos a comenzar. Las características más relevantes del ministerio según dones es la que se pone en manifiesto a través de aquello que podemos denominar automatismo divino. Vamos a explicar un poco acerca de qué es el automatismo divino. Con un ejemplo, dentro de la biología, los organismos funcionan según sus propios principios, todos los organismos dentro de la naturaleza. Estos principios le permiten funcionar responsablemente en su desarrollo natural y en su desarrollo automático. La iglesia funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo que funciona según sus propios principios. El problema es que a veces imponemos reglas, imponemos procedimientos que no están dentro de la naturaleza y del carácter de la iglesia. El resultado es que cuando cumplimos todos estos procedimientos que no están dentro de los parámetros de la iglesia, es que la iglesia no puede alcanzar su cometido espiritual por sufrir estas alteraciones. Por eso decimos que en su eterna sabiduría y gracia, Dios le dio a la iglesia o le concedió a la iglesia todas las herramientas necesarias para poder funcionar correctamente, para su edificación. Y es por eso que encontramos 9 dones espirituales y encontramos dones ministeriales. Dentro de los dones espirituales podemos mencionar palabra de sabiduría, profecía, palabra de ciencia, de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas, y los 5 ministerios que conocemos como apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. La edificación de la iglesia, en la cual el Señor Jesús está directamente involucrado y que es obra del Espíritu Santo, comenzó en el día del Pentecostés, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo y todas las personas que estaban allí empezaron a hablar en distintas lenguas. Conocemos la historia. Y esto culminará el día del arrebatamiento. Entonces, durante ese intervalo del comienzo a lo que va a ser el fin, es necesario que la iglesia se edifique a través de ejecutar correctamente esos dones que se les han sido entregados. Es por eso que el propósito de la clase de hoy es que cada uno de nosotros conozcamos esos dones que han sido otorgados por gracia y por amor a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia y su desarrollo en general. Entendiendo esto como la clave en el desarrollo de lo que el Señor nos mandó hacer a cada uno. Vamos a entrar definiendo qué es un don espiritual, para los que no saben. En la primera carta a los Corintios 12:7 dice, esta es nueva versión internacional: a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu, para el bien de los demás. Definimos don. Don o carisma se deriva de la palabra griega charis o chariem, palabra proveniente de la visión teológica y el Antiguo Testamento, que significa la gratitud, la benevolencia y el don de Dios, que se abre y se entrega al hombre que compone a la comunidad de creyentes. El don o carisma es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en los miembros de una comunidad. Es decir, que el cuerpo de Cristo que hace que todos estos miembros que son parte de la iglesia puedan desarrollar o puedan manifestar
ordenadamente y al beneficio de la iglesia. Ahora vamos a ir a la clasificación de los dones según la operación del Espíritu Santo y como según el Espíritu lo ha entregado. Al hablar de dones, no solo nos centramos en los dones que han sido otorgados por el Espíritu Santo, que lo podemos encontrar en la primera carta de los Corintios. Dice que entregó diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y junto a esta diversidad de dones también encontramos operaciones del Espíritu Santo que se manifiesta usando a cualquier miembro de la iglesia. Dentro de la diversidad de dones y operaciones del Espíritu podemos encontrar, y vamos a ir definiendo una a una para que aquellos que aún no han identificado ese don o se están preguntando ¿qué don me ha entregado el Señor para poder servir dentro de mi iglesia? Pueda ir identificando esas características dentro de lo que vamos a ir definiendo. Vamos con el número 1. Palabra de sabiduría. Es la habilidad sobrenatural en el Espíritu para impartir visión, dirección y consejo especial y específico que trae iluminación para realizar cualquier plan de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de sabiduría es revelación sobrenatural de Dios que nos ilumina y nos ayuda y que normalmente nos da respuestas a cómo. Tenemos ahora palabras de conocimiento o de ciencia, que es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Estos hechos pueden ser sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Es un conocimiento instantáneo que viene del Señor acerca de un hecho que el creyente no tiene ningún tipo de conocimiento natural. Que es una palabra de infinito conocimiento de Dios que normalmente nos puede dar respuestas a preguntas como ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿O en dónde? Ahora vamos con el don de la fe, que es una habilidad sobrenatural para creerle a Dios sin reserva ninguna. Es una habilidad sobrenatural, para combatir la incredulidad. Vamos con el don de sanidad. Significa literalmente un despliegue del poder que va más allá de lo que opera con el don sobrenatural de fe. El don de sanidad ejerce autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las enfermedades y las fuerzas que causan ataduras en el mundo. Ahora vamos con el don de profecía. Predicción divinamente inspirada y declarada. Este don pone en manifiesto el intelecto, la fe y la voluntad. Pero ojo, no viene o no está basado solamente en el intelecto, en lo que nosotros pensamos. Constituye la proclamación de un mensaje del Espíritu de Dios. Es la declaración inspirada en un idioma conocido. Es el comunicar de la mente de Dios en una reunión o en un grupo con fines de alentar, exhortar y consolar. Discernimiento de espíritu. Es un poder sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y conocer su actividad. Diferentes tipos de lengua. Son expresiones sobrenaturales no conocidas por quien la habla. Estos lenguajes pueden que existan en la tierra provenientes de culturas antiguas o simplemente lenguas no conocidas, en el sentido de que son medios de comunicación especiales del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Luego tenemos interpretación de lengua, que es una que va muy ligada a la anterior, que es diferentes tipos de lengua.
Es un poder sobrenatural que permite revelar el significado de las lenguas. Este don, como les dije, muy ligado al anterior, entra en la categoría de servicio para el funcionamiento de la iglesia local y de su extensión. Ahora vamos con el don de servicio. Es ministrar y servir amorosamente a todo el que está en necesidad. Don de enseñanza. Es una habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia y para la comunidad en general. No es una actividad profética, aunque se mueve, o la enseñanza mueve a que se expongan palabras de profecía. Vamos con el don de exhortación. Significa literalmente llamar a alguien para animarlo a algo, algún proyecto, algo dentro del cuerpo de Cristo. Es un sentido muy amplio, podemos decir, que equivale a suplicar, a consolar, a instruir. Tenemos el don de dar. Se refiere a aquellos que proveen recursos a quienes están dentro y fuera de la iglesia local. Tenemos el don de dirigir o de presidir, que alude a alguien que se pone al frente en cualquier actividad, en cualquier reunión, en cualquier proyecto dentro de la iglesia. Tenemos el don de misericordia, que es una especial identificación que tienen estas personas con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento de otros, y establecen relaciones de comprensión, de respeto, de sinceridad con los procesos que cualquier persona pudiese estar pasando. Y luego tenemos el don de hablar, que es usado para la proclamación del reino de Dios, usando el factor de el que no puede hablar, a causa de desconocimiento, a causa del carácter o a causa de su influencia. Entonces, acá culminamos lo que son dones que corresponden a operación por el Espíritu, que son otorgados por el Espíritu Santo. Y vamos a entrar en lo que son dones ministeriales. Están los 5 ministerios que lo mencionamos anteriormente. En Efesios 4, 11 al 12, versión Reina Valera, es la versión que voy a leerles, 1960 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la predicación del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos roles son fundamentales para el avance de la obra dentro de la iglesia. Vamos a definir qué son apóstoles. Los apóstoles se refiere a aquellos que han sido enviados por el Señor para hablar y actuar con una autoridad muy especial. El significado es enviado, pero no cualquier enviado. Todos son enviados a dar testimonio a las naciones. Los apóstoles son enviados con señales y respaldo en su trabajo y en su carácter. También por evidencias de ese llamado en específico. Los apóstoles tienen un espíritu inquebrantable para hacer la obra del Señor y tienen un respaldo a todas luces de su llamamiento. Los apóstoles cumplen ciertas características y las vamos a mencionar en esta clase. ¿Cuáles son esas características que podemos identificar dentro del llamado apostólico? Son las siguientes: compromiso, captan la visión de Dios, predican el evangelio en lugares no alcanzados, son realistas, son eficaces en su labor, son organizados, atentos a las oportunidades y tienen sobrenatural inspiración para todo, y entre otras características más que podemos encontrar. Vamos ahora a definir qué es un profeta. Se refieren a aquellos designados por Dios para hablar en su nombre. Evangelistas. Se refiere a aquellos que proclaman la verdad del evangelio y llaman a otros
a vivir los estándares de Jesús. Se refiere fundamentalmente a un especial don de predicación o de testimonio, atraer a aquellos que no han creído y que no han experimentado la salvación. Es el ministerio de las buenas nuevas, así también se le dice. Se mueve la unción del Espíritu Santo llevando el mensaje a todo lugar. Luego tenemos a los pastores, que se refiere a aquellos que cuidan el rebaño, que protegen a la iglesia, dado que la palabra griega usada aquí es poimen. Literalmente significa pastor y a menudo se traduce como tal. Este papel corresponde con la representación en el Nuevo Testamento de la iglesia como el rebaño de Dios. Es un ministerio muy paternal, es el que cuida y pastorea, llevando siempre alimento fresco y traza el desarrollo de la iglesia. Y luego están los maestros, que son aquellos que transmiten fielmente la enseñanza de Jesús y la de los apóstoles, especialmente porque explican y aplican fielmente las escrituras. Entonces vemos cómo el Señor dio diversidad de dones, repartió a cada uno dones especiales y muy característicos para el buen funcionamiento de nuestra iglesia. Es importante que a través de esta clase podamos identificar, que podamos encontrar en nosotros ese don especial que a través del Espíritu Santo el Señor nos ha otorgado para servirle de corazón, para servirle fielmente. Es por eso que en la iglesia no deben haber miembros pasivos. Cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo desempeñamos una función muy especial, muy importante. Por eso todos los cristianos somos carismáticos, porque poseemos un don. Aunque usted no lo crea, usted posee un don. Lo afirma Pablo. Pablo dice: cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. Y también Pedro lo dijo, cada cual ponga al servicio de los demás el don o carisma que ha recibido, como buenos administradores de la diversa gracia de Dios. Lo que nos unifica como cuerpo de Cristo es el Espíritu de quien todo procede, al que todo se refiere. Si alguien está usando su don para desunir, para crear una atmósfera de división y de odio, entonces tenga mucho cuidado. Lo que verdaderamente significa tener un don otorgado por gracia y por amor de parte de Dios es el unir y el hacer que nuestra iglesia camine sanamente. Es por eso que cada uno de nosotros nos encontramos en una posición de ir, de recibir y de hacer con nuestro don lo que Dios nos ha mandado, con entendimiento y reconociendo por qué lo hemos recibido y para qué hemos sido enviados. Cuando preparaba esta clase, Dios me llevó a esto que está en la escritura, está en Mateo 9, del 35 al 38. Y quiero concluir con esto que dice así. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, el Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El llamado hoy es a identificar y a accionar, a hacer lo que Dios ha mandado, a poner en práctica tu don. Si tú sabes cuál es tu don y aún no sabes cómo aplicarlo, busca ayuda. Dentro del cuerpo de Cristo se mueve la diversidad de dones y yo sé que hay alguien que te puede ayudar a desarrollar tu don.
quiero animarlos a que en esta noche puedan meditar y puedan orar al Señor, aquellos que aún no han descubierto su don, pero que lo tienen, y aquellos que tienen su don y aún no lo han puesto en el servicio del Señor. El Señor está esperando por ti. Fue un placer poder compartir esta enseñanza con ustedes y quiero desearles una feliz noche, iglesia. Chao.